Y prepare su corazón. Yo tengo un tema más, ya los dos temas, ¿verdad? Los dos temas que tengo, ¿verdad? Casualmente, pues el domingo les voy a compartir el último porque todo lo que se comparte siempre es es con un propósito. Y los temas que yo les estoy tocando ahorita, este es el tema número 5, ¿verdad? De cómo ir limpiándonos espiritualmente, es precisamente cuando estamos dentro de un lugar, ¿verdad? Al parecer el domingo pues ya vamos a estar fuera ahora sí, ¿verdad? Pero el domingo va a ser el último tema que yo voy a tocar. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Este tema yo le titulé Aislado por causa. Así se titula el tema número 5 de la limpieza espiritual. Aislado por causa. Dice lo siguiente: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Mi intención no es desmenuzarles el libro de Apocalipsis, mis amados. Sería imposible explicarle en una corta hora un libro, ¿verdad?, tan amplio, tan profundo, tan complejo, de tantas figuras y tantos símbolos, llenos de riqueza espiritual, ¿verdad? Temas escatológicos que tienen que ver con el futuro de la iglesia, tienen que ver con el futuro de Israel, y no solamente con el futuro del ser humano, sino también con el futuro del mismo Satanás y los demonios, y todo aquel que no ha obedecido el evangelio de salvación. Es imposible que lo desmenucemos en una hora, ¿verdad? Mi intención no es esa, ¿eh? Tal vez se vaya a sorprender, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en el personaje que Dios eligió y utilizó como instrumento para depositar todas las verdades del libro de las revelaciones, ¿verdad? De cómo Dios nos influencia, nos afecta el lado espiritual o nos bendice, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo que la mayoría de cristianos hablan mucho de Apocalipsis, hermanos. Pero ¿cuántos estamos de acuerdo también que nadie habla de Juan? Nadie habla del receptor de Apocalipsis. Y es importante tocar también al instrumento, porque todo lo que está escrito en la Biblia, dígase nombres propios, nombres comunes, y la palabra de Dios, todo, absolutamente todo está escrito por una causa, por un motivo. Sabemos que la palabra de Dios, sin discutir, está por sobre todo. No doubt, decimos en mi pueblo, ¿verdad? No hay duda. Sin embargo, los instrumentos ahí están, hermanos, ¿verdad? Ahí están, tanto como buenos ejemplos como malos ejemplos. Y ahí están también por una causa, ¿no? De los buenos ejemplos tenemos que aprender usted y yo, y de los malos, dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 10, los malos son para desecharlos. Todos sabemos que para que la profecía bíblica tenga cabal cumplimiento, obligadamente debe de pasar algo. Pasan cosas buenas, pero también pasan cosas malas. Para que la palabra de Dios se vaya cumpliendo cabalmente, es obligado, es necesario que pasen cosas desagradables y desagradables, aunque en su mayoría de veces no lo entendemos. A veces ni nos gusta incluso, ¿verdad? Yo les hago una pregunta, mis amados. ¿A cuántos nos gusta recibir revelación? Creo que si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, va a decir, amén, pastor. Esa es la prioridad, esa es mi necesidad. Yo necesito revelación. Bueno, hoy les quiero compartir otro tema acerca del beneficio espiritual, lo provechoso y lo necesario que todo hijo de Dios obtenemos estando encerrado, gracias a Dios que ya nos va a dar la oportunidad de salir, estando confinados, estando apartados, estando sitiados, estando concentrados o estando aislados. Dice la Biblia ahí que Juan estaba en la isla. Estaba en una isla llamada Patmos, ¿verdad que sí? Bueno, si usted es buen observador de la palabra y buen oidor, creo que ya se dio cuenta que estos temas están centrados en experiencias que muchos creyentes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, vivieron estando físicamente dentro de un lugar. Yo no sé si le vaya siguiendo la hebra o el hilo a estas enseñanzas. Todos los temas que ya tocamos, así como María, la hermana de Aarón, ¿se acuerdan?
ella tuvo que ser confinada, apartada, estuvo bajo techo. ¿Se acuerdan de David? Bueno, a David le tocó estar dentro de una cueva. ¿Qué decimos de la viuda? Aquella viuda que tenía una deuda. Ella se tuvo que meter a su hogar. ¿Se acuerdan de los discípulos el domingo pasado? Los discípulos tuvieron que cerrar la puerta y mantenerse ahí dentro. Cosas sucedieron ahí dentro, bajo techo. Se encerraron por miedo, ¿se acuerdan? Bueno, hoy vamos a desarrollar este tema acerca de la experiencia del apóstol Juan dentro de una isla. Vayan siguiendo, por favor. Los temas van centrados, los temas van con un mensaje, por eso se llama mensajes. El mensaje va con dirección a todo lo que le sucedió a las personas estando dentro. Este no va a ser la excepción, mi amado. Yo quiero que le permita a Dios que le hable, porque si usted no se identifica con este mensaje, a mí me daría miedo, hermanos. 3 meses perdidos. Muy bien. De acuerdo a las crónicas, se dice que Juan recibió la revelación o el Apocalipsis alrededor de 95 años después de Cristo, durante el reinado de un emperador romano llamado Tito Flavio Domiciano. Este emperador en aquellos días exigió que se le adorara y que se le reconociera como Señor y Dios, propuesta que fue totalmente rechazada por los cristianos genuinos de aquella época. Al gobierno, cuando se le fue rechazada esta propuesta de que un cristiano genuino no debía de adorarlo, no tenía por qué adorarlo, lógicamente que esto ocasionó enojo. Se encendió la ira de este emperador llamado Domiciano, y eso fue precisamente lo que ocasionó una tremenda persecución. La tradición dice que este emperador Domiciano fue quien dio orden de arrestar a muchos cristianos, y entre muchos de ellos, ahí estuvo incluido el apóstol Juan, y decidió enviar a muchos también prisioneros a la isla llamada Patmos. Es una isla que todavía existe, hermanos. Es una isla rocosa, una pequeñita isla, ¿verdad? Rocosa. Digo rocosa precisamente por el trabajo que se hacía ahí, ¿verdad? Estaba localizada en un mar llamado Egeo. Esto está al suroeste de Éfeso, localizada entre Asia y Grecia. Ahí está en medio del mar. Era un lugar que el Imperio Romano adoptó. Ya ven que el Imperio Romano fue poderoso por casi 1000 años. Imagínate, hermanos. Ellos acapararon, ellos conquistaron muchas tierras, y ellos utilizaron esta isla rocosa para enviar a muchos de los prisioneros a trabajar en la cantera, hermanos. Imagínate a dónde llegó un apóstol de Jesucristo. Digo cantera porque es un lugar que se extrae piedra y otros materiales para la construcción. Ya se imaginará, yo no sé cuántos han trabajado en cantera. Ahí en piedra donde se extraen no solamente piedra, no solamente, ¿verdad?, mármol o otro tipo de tipos de piedra, sino también se pueden extraer otros elementos. Pero yo he escuchado que es pesadísimo, hermano. Yo he tenido trabajos pesados, ¿no? Así como el campo, así como en compañías. Aquí en Minnesota hay una compañía muy conocida en donde se limpian cueros de animal, cueros de toro, y ahí hay que estar toro, hermanos, ¿no?, para trabajar. Si no estás toro, no cargas toros, ¿no? Yo sé, ¿verdad? Que cuando ven que no tengo los músculos de Conan el Bárbaro, van a decir, yeah, all right, ¿verdad? Pero así es, hermanos, no digo mentiras. Por boca de Juan, entendemos que fue la isla de Patmos donde recibió la revelación, permaneciendo más o menos 1 año y medio en ese lugar, hermanos. Algunas fuentes de información comentan que Juan fue llevado como prisionero después de haber tenido un exitoso pastorado en el lugar de Éfeso. Para la mente humana es muy paradójico y es bien contradictorio saber que te persiguen para maltratarte o para aprisionarte en una isla como si fueras un delincuente, cuando lo único que estás haciendo o estuviste haciendo es predicar las verdades de Jesús. O sea, la mente humana no te va a alcanzar. Y un dato bien interesante que quiero mencionar es que durante el ministerio terrenal
de Jesús, porque este hombre conoció a Jesús personalmente. Recuerden que cuando Jesús estuvo colgado en la cruz, hubo a alguien que le encargó a su madre María. Fue precisamente al apóstol del amor, al apóstol de la revelación, a Juan. Y en cierta ocasión, Juan y Jacobo, siendo hombres que apenas iban iniciando su caminar con Dios, acuérdense que todos tenemos un proceso. ¿Recuerdan, verdad, las intenciones que tuvieron de pedirle un lugar honroso a un lado de Jesús, un lugar especial? ¿Se acuerdan lo que dijo Marcos 10:37? Ellos les dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Cuál fue la palabra de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta? Le dijo, de todos mis sufrimientos de esta copa pueden participar, pero el sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado, dice la Biblia en Marcos 10, versículo 37. Es importante destacar que la fidelidad de estos dos apóstoles, hablo de Juan y también hablo de su hermano, por ser fieles, mis amados, los llevó a enfrentar la muerte. Curiosamente, Jacobo murió en una persecución que se originó en los tiempos de Herodes. Dice la Biblia en Hechos capítulo 12, cuando usted lo quiera leer, dice la Biblia que en los días de ese rey Herodes se desató también una persecución y el primer muerto de todos los apóstoles fue precisamente el hermano de Juan. Fue su hermano, ¿no? Llamado Jacobo, ahí usted lo puede leer en Hechos capítulo 12. Y es bien curioso que su hermano fue el primer apóstol en morir y él fue el último, Juan fue el último. Él murió de una edad avanzada, ¿no? Pero ¿qué les parece si leemos Apocalipsis 1, versículo 9? Y vamos a permitir que la Biblia nos ministre en base a lo que Dios permitió. Porque Juan fue un instrumento en las manos de Dios. Ahorita tiene un lugar honroso, así como usted y yo. Él ya lo fue a experimentar. Usted y yo lo experimentaremos próximamente. Dice la Biblia ahí en Apocalipsis 1, 9, yo Juan. Él se presenta como todo un profeta del Antiguo Testamento. Si usted lee el libro de Daniel, también va a encontrar esa misma frase. Yo Daniel, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Quiero leerles una versión diferente para que comencemos a extraer principios más claros y, bueno, nos podamos usted y yo identificar. Dice la Nueva Traducción Viviente, yo Juan soy hermano de ustedes. Fíjense cómo se presenta un apóstol de Dios. Y su compañero en el sufrimiento y en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Y vaya que tuvo mucha paciente perseverancia y mucha paciencia, hermano. Porque él no experimentó muerte siendo aserrado, ¿verdad? Siendo cortado, así como muchos, siendo apuñaleado o siendo muerto a espada. Él murió de su vejez. Me exiliaron a la isla de Patmos, escuchen bien la razón, por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Su exilio, su prisión y su encierro en esta isla fue por únicamente predicar y testificar a Jesús, hermanos. Pero a Juan no le asustó la idea de sufrir o de perecer, y menos de morir en manos de un emperador pagano que buscaba ser reconocido como un señor, como un Kyrios o un Curios, ¿verdad? Y Dios. No, le dijo el Señor, no. Le dijo Juan, definitivamente yo no te voy a adorar, así como muchos cristianos genuinos. Notamos que un verdadero apóstol o ministro de Dios nunca se presenta exhibiendo sus títulos, ni sus logros, ni sus riquezas materiales, ni su honra, ni su reconocimiento para sí. Jamás se presenta como un grande, hermano, sino todo lo contrario. Fíjense cómo se presenta este hombre cuando dice yo, Juan, copartícipe, vuestro hermano y copartícipe de vuestro en las tribulaciones, imagínate. Él se pone a la par de todos los consiervos, quienes por la bendita causa, dije bendita causa de ser fieles en la predicación del Evangelio, le sobrevinieron muchísimos males.
Le vino presión, le vino persecución, le vinieron dificultades y sufrimientos de toda clase, hermanos. ¿Ah? Fue la fidelidad a Cristo la que le provocó a este apóstol ser condenado para ser llevado, ¿verdad?, como un prisionero a un lugar en donde estuvo apartado. A él le dolía estar lejos de la iglesia, hermanos. Yo no sé a cuánto nos ha dolido estar ahorita lejos de la iglesia de alguna manera, ¿verdad? En donde lo único que le esperaba a Juan eran malos tratos, era mala alimentación y era un pesadísimo trabajo físico y muy pocas probabilidades de predicar la palabra de Dios. Yo creo que esto es lo que más le estaba pesando a este fiel ministro de la palabra. El no tener una oportunidad amplia como estar en una ciudad, así a puerta abierta y predicarle a muchos. Porque en esa isla no había miles. Bueno, se dice que en esta época, se dice que en esa isla ya la habitan. Por lo menos hay unas 3,000 personas ahorita. En aquella época, yo no creo que hubiera tantos prisioneros. Eran menos prisioneros, pero todos eran a trabajar en la mina de piedra. ¿No? A usarlos, pues, en cierta manera, ¿no? Acuérdense que los romanos eran como los egipcios. Ellos conquistaban a la gente para hacer ganancias. Egipto ocupó a Israel para hacer tabique, para hacer ladrillos. Y Roma no era la excepción. Romano fue uno de los imperios más, voy a decir, ¿verdad?, más sanguinolentos. Eran descorazonados. Si usted conoce, si usted conoce un imperio descorazonado, ¿verdad?, inhumano, basta con mirar al imperio romano. Esos hacían cosas definitivamente que no tienen nombre, como dicen personas, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos sabemos lo que dice Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan para un bien? Eso no se le puede olvidar a un cristiano, hermanos, ya que nosotros como seres humanos, cuando enfrentamos adversidades, lo único que nos viene a nuestra mente y a nuestro corazón siempre son enojos, son reproches, son inconformidades, son malas acciones, viene todo tipo de pensamientos, mal agradecimiento hacia Dios, hermanos, ignorando que el Señor, a él es el que se le ha ocurrido llevarnos a ciertos lugares, hermanos. Yo les hago una pregunta, cristianos. ¿Cuántos hemos enfrentado adversidades por ser fieles? Noten por qué fue llevado, noten la causa por la cual fue llevado un fiel hombre de Dios a un lugar tan terrible, a trabajar en la piedra, imagínense. ¿Cuántos hemos enfrentado adversidad por ser fieles? Porque muchas veces dice la Biblia ahí en el libro de San Pedro, a veces dice que enfrentamos, que padecemos como cristianos, pero por entrometerse en lo ajeno. Este hombre no se estaba entrometiendo en lo ajeno y estaba siendo fiel. ¿A cuántos nos dicen, todo está bien contigo? Tu único defecto o tu único problema es que eres tan fiel a Jesús. ¿A cuántos nos han dicho esa bendita cualidad, por cierto? ¿A cuántos no la reclaman? ¿Cuántos hemos sufrido por la obediencia, por la sujeción o por la responsabilidad en nuestro llamado a servirle a Dios, hermanos? ¿Qué tanto hemos tenido que sufrir por ser fieles? Son preguntas que yo quiero que usted y yo reflexionemos, ¿no? ¿Acaso nos ha sobrevenido todo y la única razón es por ser un buen cristiano? ¿Usted qué cree, hermanos? Cada quien se tiene que contestar, ¿verdad que sí? Miren, en cierta ocasión yo les compartí un tema a los servidores acerca de cómo tenemos que tener cuidado y saber manejar la razón humana o la lógica humana, ya que la razón humana o la lógica humana es una arma que cuando no la sabemos utilizar, guiada por el Espíritu Santo y acomodar las cosas en lo espiritual, la razón o la lógica humana se nos puede convertir en un Dios. ¿Y cómo está eso, pastor? ¿Me lo explicas, por favor, con peritas y manzanas? Miren, si las razones o la lógica humana no las manejamos dirigidos por Dios, ¿ah?, vamos a llegar a un punto en que la razón nos va a manejar, hermanos. La lógica humana nos va a manejar. Y a mucha gente nos ha sucedido, ¿ah?
Yo conozco mucha gente en el ministerio que ya se fueron del ministerio porque tenían la razón. Vamos a darles ventaja, ¿no? Vamos a darles ventaja. Ya se fueron del ministerio porque tenían la razón. Otros ya se fueron del ministerio porque utilizaron la lógica humana. Hermanos, usted y yo podemos tener toda la razón. Usted y yo podemos tener toda la lógica humana. Sin embargo, cuando usted y yo comenzamos a ser dirigidos por la razón o por las lógicas humanas, nos vamos a apartar de una cualidad que Dios nos vino a enseñar. San Juan 11:27, 11:28, si no estoy mal, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando usted y yo nos dirigimos o nos comandamos solamente por la razón y por la lógica, vamos a encontrarnos enfrascados y endiosados, ¿verdad? Al grado de que vamos a dejar de ser humildes, gente egocentrista, gente orgullosa, y nos vamos a olvidar de lo que hizo Jesús. ¿Por qué les digo eso? Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántas veces tuvo la razón Jesús? Todas, hermanos. Sin embargo, en muchas de ellas, ¿qué hizo? Cerró la boca, hermanos. Él no se dejó endiosar por la razón. ¿Por qué? Porque cuando nos vienen tribulaciones, cuando nos vienen asuntos difíciles, así como Juan, ¿y ahora yo qué hice? O sea, ¿yo qué tengo que ir a hacer a esa isla? A ser trabajado. Imagínate que Juan hubiera utilizado la lógica humana o su razón, que ciertamente la tenía humanamente hablando. Sin embargo, ¿qué debemos hacer, mis amados? No dejemos que la razón humana nos defienda, ni que la razón sea nuestro juez o nuestro Dios. Mejor pongamos la razón y la lógica humana en manos de Dios para que Dios sea el que nos defienda. ¿Ok? Por eso mucha gente no avanzamos, no crecemos, no le hemos dado buenas respuestas a Dios. Yo les comparto esta experiencia por la experiencia de Juan, ¿verdad? Este hombre que permitió ser exiliado, aprisionado, sin una razón legal válida. Él consintió ser esclavizado, ya que en su espíritu estaba bien seguro que la razón y la causa era Jesús y que Jesús estaba con él. Es algo totalmente diferente. Sin embargo, ¿qué viene después? Escúcheme bien, aquí viene el tema central, hermanos. ¿Cuál fue la divina respuesta? Escúcheme bien, por favor. Vamos a leerlo mejor. ¿Qué les parece? Dice la palabra del Señor en el versículo 10. Bueno, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Regresen bien rápido al versículo 1. En el capítulo 1, versículo 1, para que veamos cuál fue la bendita causa. No le reclamemos a Dios, hermanos, créanmelo. Gracias a Dios, miren, hoy jueves 11 de junio, ya después de 3 meses, después de 3 largos meses de estar predicando aquí dentro, ya Dios, ¿verdad?, nos dio una opción diferente, ¿verdad? Pero mis amados, no le debemos reclamar a Dios por dónde estemos o por qué estamos ahí, sino hay que esperar con paciencia qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Miren, leamos por favor el versículo 1 y yo no sé a usted, a mí me bendice muchísimo todo esto. ¿Cuál era la prioridad? ¿Cuál era el motivo por el cual estaba ahí Juan? Dios nunca te va a enviar a un lugar, escucha bien, hermano. Dios nunca te va a mandar a un lugar en donde vayas a ser bendecido. Dios siempre te va a enviar a un lugar en donde tu razón y tu lógica se te va, ¿verdad?, a descalibrar, a desbalancear, pero el Espíritu te va a decir, gloria al Señor. Dios te va a bendecir. Escucha bien, Verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder prontos, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cuál es la primera palabra que aparece ahí, mis amados hermanos, en el versículo 1? Dice, la revelación, hermanos. La revelación. Ajá, ¿y eso con qué se come, hermano? Miren, Dios le confirmó muchas cosas que la iglesia, tanto del primer siglo como la iglesia universal de todos los tiempos, debíamos de recibir, hermanos. Esa fue la instrucción.
escribe y envíalas. Escribe lo que ves y envíalos. Miren, hoy, por la gracia de Dios, tenemos la guía, tenemos la revelación completa, hermanos. Ya la tenemos escrita. ¿Para qué? Para saber y para conocer el final de los tiempos, hermanos. A Dios le ha placido separar, aislar, ponernos bajo techo o ponernos dentro de una cueva, ¿verdad? Como hijos de Él, para cumplir propósitos. Y a veces esos propósitos no son de nuestro agrado. A Moisés lo hizo subir solo. Lo hizo subir a un monte bastante alto, el monte de Sinaí, para darle, ¿qué, mis amados? Para darle la revelación, para darle las tablas del antiguo pacto, la revelación de Dios. Imagínate, ponte tú a pensar, escalar un monte de 2.285 metros para recibir la revelación. Dices, ¿tú qué? ¿Va? Sí, o sea, humanamente dices 2.285 metros, dices, ¿tú qué? Sin embargo, cuando llegas allá, ese qué queda tan cortito porque lo que recibes de Dios es único, es pleno, es privilegiado, hermanos. El Espíritu Santo utilizó al apóstol Juan para darnos mucha revelación. Incluso la revelación que recibió este hombre la dividió en 3 secciones, hermanos, ahí en el Nuevo Testamento, las cuales podemos dividir y también podemos resumir en 3 mensajes centrales. Fíjense nomás, pónganme mucha atención, porque en la revelación de Juan ahí hay un orden, desde que el cristiano nace hasta donde como cristianos nos dirigimos. ¿A qué te refieres, pastor? Número 1, él recibió los evangelios, según San Juan. Y si usted lee San Juan 20, versículo 31, hasta con título te lo da, si tienes Biblia con títulos, dice el propósito del libro. ¿Qué significan los evangelios como primer paso? Los evangelios, dice la Biblia en San Juan 20, 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis en Jesucristo. ¿Cuál es el paso número 1? Creer, hermanos. Paso número 2 está en las epístolas de San Juan, son 3. Primera de Juan 5, versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Paso número 1 es creer, paso número 2 es estar seguro en Él. ¿Ok? Y el paso número 3 que recibió este hombre, ¿cuál es? Las revelaciones, el Apocalipsis. Entonces, después de creer los evangelios y después de estar seguros en las epístolas de San Juan, ¿qué es lo que sigue, pastor? La revelación, mis amados hermanos, es para estar listos. Lean conmigo, por favor, en el versículo 3, ahí en Apocalipsis 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el tiempo está cerca. Debemos de creer, debemos de estar seguros en Cristo, pero también debemos de estar listos. Para eso es el libro de las revelaciones, hermanos. Y también si usted lee el penúltimo verso bíblico del libro de Apocalipsis 22, 20, le va a decir exactamente lo mismo. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Debemos estar listos. Para eso es la revelación, mis amados. Para eso es, ¿no? Esta secuencia bíblica y profética es una secuencia gradual del cristianismo, porque el cristiano cree primeramente, después se asegura, se afirma en el Señor, y después, así como usted y yo, ¿qué debemos de hacer? Debemos estar listos, porque la palabra de Dios dice que el Señor en cualquier momento va a hacer su aparición para llevarnos como iglesia, ¿verdad? En este tema, la exhortación es la siguiente, mi amado. Acuérdese bien, ¿verdad? Que el área espiritual es la que estamos tratando, tocando, limpiando, ¿verdad? Yo quiero que reflexionemos en estas preguntas. ¿He estado aislado por estos últimos 3 meses, 12 semanas? ¿He estado aislado por causa del Señor? Yo quiero que reflexionen nomás. ¿Estoy donde estoy porque Dios tiene planes y propósitos divinos para mí? Acuérdense que Juan dijo, el apóstol Juan dijo que
que estaba en la isla de Patmos por una causa, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Yo les hago una pregunta. ¿Fue Dios quien me llevó a ese sitio en el que me encuentro actualmente? Porque para Juan así fue, ¿eh? ¿Se están cumpliendo esos propósitos divinos en mí durante este aislamiento? Porque en Juan sí se cumplieron, hermanos. ¿A dónde le plació el Señor aislarme? A Juan lo puso en Patmos, no sé a usted y a mí dónde nos puso. Actualmente, ¿dónde estoy por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús? ¿Dónde estamos, hermanos? El apóstol Juan no cuestionó y se dispuso a realizar trabajos bien duros, hermanos. Él se dispuso a ser maltratado, él permitió ser despreciado en esa isla. Tal vez él se convirtió en la burla de todos, probablemente. Tal vez él era el más despreciado ahí, hermanos. Sin embargo, en medio de todo esto, él recibe la revelación, hermanos. ¿Sí sabían cuál es el significado de la palabra revelación? La palabra revelación, del griego apokalupsos, significa descorrer el velo. Significa descubrir, hermanos. ¿Qué significa descubrir, pastor? Descubrir significa quitar la tapa o la cobertura de algo cerrado u oculto para que se vea algo claramente, hermanos. En pocas palabras, la palabra apocalipsis es hacer a un ladito, quitar completamente algo, hermanos. A Juan se le reveló claramente Jesús. Yo no sé a usted y a mí quién se nos esté revelando. Eso es lo que Jesucristo ha estado haciendo y tratando en todos estos días, hermanos. Para aquellos que ya hemos entendido, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas, yo no sé si a usted, y le doy gracias a Dios por todo eso, hay muchas personas que me han dicho lo siguiente: pastor, yo le doy gracias a Dios por este aislamiento. Le doy muchísimas gracias a Dios porque miren, yo comencé a arreglar asuntos con mi esposa, comencé a conciliar asuntos con mi hijo, comencé a arreglar asuntos en mi trabajo, comencé a arreglar muchas partes de mi vida. Muchas partes de mi vida. Eso es lo que mucha gente me ha dicho, hermanos. Y la verdad que se me haría tan triste, que Dios nos permitió estar aislados, así como a Juan lo llevó a una isla. Y, hermanos, no ha sucedido absolutamente nada en nuestras vidas. Yo he escuchado personas que me han dicho: pastor, mire, la palabra de Dios me ha alumbrado muchísimo. Me ha abierto mis ojos espirituales. Hoy puedo caminar de una manera más confiada. Ya puedo hablar con mi esposa. Hoy sí ya conciliamos asuntos que jamás los habíamos hecho. Ya convivimos más, salimos a caminar. Ha sido una bendición, ¿verdad? Mis amados, Dios a muchas personas nos ha revelado su verdad y han dejado muchísimos malos hábitos, muchas malas influencias, muchos malos consejeros. Mucha gente incluso se ha alejado de la religiosidad. Mucha gente se ha alejado en estos días de doctrinas raras y se han dispuesto a limpiarse y a santificarse en espíritu, alma y cuerpo. Porque si de algo estoy bien convencido, es que todo este tiempo Dios lo permitió para que se cumpliera precisamente lo que dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23. Dice la palabra del Señor en Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique. Dios nos quiere santificar, hermanos. Dios nos quiere purificar. Esa es la palabra santificación, purificación o apartamiento. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y dice la Biblia: todo vuestro ser, alma, espíritu y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ha querido hacer en muchos corazones Dios, y eso es lo que ha hecho en muchísimos de nosotros en este tiempo, ¿no? En la palabra de Dios, Jesús se revela claramente, hermanos. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos estamos aislados por causa
de la revelación de Jesús, hermanos. Ahora, escuchen bien, yo no estoy hablando de que Dios nos revele un libro extrabíblico. Yo no estoy hablando de eso, porque la Biblia dice claro en Apocalipsis 22. Ahí de aquel que le quiere agregar o le quiera quitar a la palabra de Dios. Yo no estoy hablando de una revelación extrabíblica. No, mis amados. Yo me refiero a estar atentos a la palabra profética más segura. Miren, Juan estando en la isla de Patmos, estando ahí en la isla de Patmos, él ciertamente estaba en lugares en donde nada, absolutamente nada, nada lo descuidaba, nada lo distraía. Y en muchas ocasiones usted y yo también necesitamos un tiempo en que nada nos distraiga. Porque allá afuera en el mundo, miren, mucha gente andaba todo afanado con 2 trabajos. Muchas personas no tenían tiempo ni de leer la Biblia. ¿Sí sabías que no leer la Biblia es equivalente a no recibir la revelación? No leer la palabra del Señor, no meditarla, no reflexionarla, es equivalente a no recibir la revelación. Y es una tristeza que Dios nos está llevando, no a una isla de Patmos, nos está llevando al lugar que nos puso. Y es intolerable y tan triste saber que no estamos recibiendo revelación. Yo no sé a usted, mi amado hermano, yo no sé si a usted lo llevó de un nivel a otro en estos días el Señor. A mí me daría tristeza que usted, que no servía en la iglesia, llegue ahorita y me diga, estoy peor que antes. Antes servía yo y ahora sucede que en estos 3 meses, en lugar de que recibiera yo revelación, el que estuvo en revelación fui yo. Todo el tiempo rebelándome contra mi esposo, contra mis autoridades pastorales, contra mi manager en el trabajo. Ese tipo de revelación Dios nos enseñó, mi amado. ¿Para eso estuvimos en la isla de Patmos, por así decirlo? No, hermano, o sea, Dios no se equivoca, Dios nos pone en un sitio porque nos quiere bendecir. Yo me refiero a recibir revelación, a no apartarse de este libro de la ley, sino que de día y de noche continuamente estemos meditando en él. Esa es la revelación que Dios nos quiere dar, hermanos. ¿Qué hizo Pablo cuando ministró al pueblo de Éfeso? En Efesios 1, versículo 17. Incluso yo lo prediqué en cierta ocasión. ¿Qué hizo Pablo, hermanos? Pablo oró para que la congregación recibiera revelación. Dice la Biblia ahí en Efesios 1, versículo 17, se lo voy a leer, por favor, para que usted entienda, ¿verdad?, que siempre hay propósitos bíblicos en los cuales Dios se place. Dice lo siguiente, Efesios 1, 17, para que el Dios de gloria, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo no estaba hablando de que le revelara otro biblio, ya quiero hablar en el idioma original, así se dice biblios, ¿no? Biblios, Biblia, biblios, libro, pues, ya se me está saliendo aquí el griego, ¿verdad? Tanto que estudio. Bueno, no sé si se dice, no es mentira, usted que estudia más griego que yo. Él dijo, él no estaba diciendo un extra libro, él estaba diciendo revelación. ¿Sí saben qué significa la palabra revelación en ese contexto, hermanos? ¿Escucha bien? La revelación por la cual Pablo hablaba es la comunicación, escúchame bien, la comunicación del conocimiento de Dios directamente al alma del ser humano. Casi nada, hermanos. Casi nada, ¿verdad? La comunicación directa de parte de Dios al alma del ser humano, hermanos. Todo aquello que no haya sido revelado por carne y por sangre, hermanos. ¿Ah? Dice la palabra del Señor ahí en Mateo 16, versículo 17. ¿Se acuerdan cuando Pedro tuvo una revelación en base a una pregunta que le hizo Jesús?
¿Quién soy yo? A mí me interesa que ustedes sepan quién soy yo, señores, discípulos míos. Y Jesús le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, no te lo descorrió, ni carne ni sangre, es decir, no es una razón ni lógica humana, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos. Vamos por favor bien rápido a Deuteronomio 29. Quiero leer una porción bíblica para que entendamos que, hermanos, a mí me va a dar muchísima tristeza que usted no se haya llenado de la revelación divina en estos días. Me va a dar muchísima tristeza escuchar de muchos labios que lo único que hicieron es leer la Biblia, Deuteronomio 29, que lo único que hicieron es leer la Biblia nomás cuando se iban a dormir, 2 o 3 minutos. A mí me va a dar muchísima tristeza, hermanos. Y todavía queremos que mi esposa sea la Virgen María. Cuando estamos leyendo la Biblia nomás 1 minuto al día o 2. Queremos que tu esposo sea el ángel Gabriel. Cuando está leyendo nomás la Biblia, nomás cuando les mando un texto en WhatsApp, el pastor, imagínate. O sea, ¿se nos hace justo todo eso, hermanos? ¿Esa es la revelación que queremos nosotros? ¿Se dan cuenta, verdad, que a veces nos despedazamos por entender Apocalipsis cuando verdaderamente la revelación, la palabra de Dios la tenemos que estar recibiendo nosotros para alimentación? Lean conmigo, por favor, Deuteronomio 29 para que vean dónde está el centro del mensaje. Y ¿cuántos días hemos perdido, hermanos? Ya lo que perdimos, déjame te digo que ya no lo recuperas, ¿eh? Lo que pasó simplemente se fue y ya no hay regreso, ya no hay vuelta de hoja. Por eso es bien importante, Pablo lo dijo en cierta ocasión, ¿no? Que aprovechemos los días porque los días son malos. Y lo que desaprovechaste ya no lo recuperas. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. No te hagas bolas por entender esas, ¿ok? Mas las reveladas, aquí está lo que te estás perdiendo o lo que te estuviste perdiendo durante todo este tiempo, mas las reveladas, las que Dios ya nos descorrió, son, ahí está, miren, para nosotros y son para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, que todo, absolutamente todo, tiene un buen propósito y tenemos que llenarnos de la palabra del Señor? Yo en estos días, bueno, eso es mío, ¿no? Yo le he estado dejando tarea a los servidores. Y hermanos, es una tristeza que mucha gente no nos cueste hacer apuntes de 10 capítulos en 7 largos días, hermanos. 10 capítulos, 10 simples capítulos en 7 largos días de 24 horas cada día, hermanos. Cuando un capítulo lo puedes leer en 1 minuto. Un capítulo lo puedes leer en 1 o 2 minutos. ¿Ah? Bueno, yo sé, ¿verdad?, que hay como el Salmo 119, que son excepciones. Son 119, 178, creo, versículos. Ok. Pero hermanos, ¿por qué nos pesa recibir la bendición, la revelación, el apocaliptos, ese ver lo que Dios quiere descorrer para que amemos más a nuestras esposas, para que esposas se sujeten a su esposo, para que los hijos estén sujetos y obedezcan y honren a sus padres, y toda la familia sea bendecida, hermanos? No es posible, ¿verdad?, que le dedicamos más tiempo en este tiempo de confinamiento, de encierro, en este tiempo que estuvimos ahí en la isla de Patmos, por así decirlo. No es posible, hermanos, que le dedicamos más tiempo a nuestro hogar. Y cuando digo hogar, digo a las actividades del hogar.
A lo mejor lavaste más trastes, que no es pecado, pero al fin y al cabo, ahí no te va a hablar Dios directamente lavando trastes. A lo mejor limpiamos toda la yarda, a lo mejor podaste el pasto todos los días, a lo mejor sacabas el perro todos los días, pero al fin y al cabo, eso no te va a traer meramente, o mejor dicho, es directamente bendición espiritual, porque eso lo puede hacer cualquiera. No es posible, hermanos, que no hayamos tenido más tiempo con nuestro Señor. Pablo mismo fue un ejemplo de ello, hermanos. Dice la palabra del Señor que también Pablo estuvo preso por mucho tiempo. Ahí en Efesios 4, versículo 1, dice la Biblia, yo pues preso en el Señor. Él estaba aprisionado, él estaba encarcelado, hermanos. ¿Y saben lo que recibía cuando Pablo estaba encarcelado? Cuando Pablo estaba aislado. ¿Saben lo que recibía, hermanos? Dice Gálatas 1, versículo 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué recibía Pablo, el apóstol, en esos tiempos que estaba aislado? ¿Qué recibía, hermanos? Revelación, mis amados hermanos. Revelación directamente del corazón de Dios, ¿verdad? Incluso en Hechos 28, en el versículo 30, en la última parte del libro de los Hechos, él dice la Biblia que alquiló, llegando a Roma, alquiló una habitación en la cual duró 2 años, y a todas las personas que venían, las atendía, hermanos. Él las atendía. ¿Por qué? Porque estaba siendo nutrido con las palabras del Señor. Él estaba recibiendo la revelación, ¿no? Pero tengamos cuidado, tengamos muchísimo cuidado todos aquellos que dicen, ¿verdad? Porque hay mucha gente que sí fue bastante bendecida en este tiempo. Hay gente que yo no tengo duda, ¿va? Que hace 3 meses, cuando se cerró todo, probablemente, posiblemente, nomás se sabía San Juan 3:16. Posiblemente, ¿no? Y yo no tengo duda que va a llegar gente, hermanos, que nomás se sabía San Juan 3:16 y le va a venir a poner la muestra a muchísimos supuestos hasta pastores que somos usted y yo, ¿verdad? De tanta revelación que Dios recibió, pero escucha bien, tengamos muchísimo cuidado, hermanos, que recibimos muchísima revelación, ¿verdad? Porque Dios es bueno, hermanos. Dios es un Dios sobrenatural y Él nos revela muchísimas verdades que Él no tiene, para Él no hay rangos. Para Él no hay rangos, hermanos. Si Él quiere utilizar a alguien que hace 3 meses no utilizaba para predicar, Él lo puede utilizar, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque todo está en la aplicación de la palabra del Señor. ¿Por qué les dije que tuviéramos cuidado, hermanos? Porque, miren, Pablo dijo ahí en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Aquí es otro punto bien interesante, hermanos, que va a llegar también gente a la congregación que te va a decir, ¿sabes qué, pastor? A mí ya no me enseñas. A mí Dios ya me dio tremenda revelación. Ah, no me diga, mi hermanito, ¿a poco sí? Sí, a mí no me digas que Apocalipsis y que Romanos y que Efesios, a mí no me digas que Deuteronomios y la Torah, no, a mí no me digas nada. A mí más bien pregúntame. Mucho cuidado que no te vayas a exaltar porque muchísima gente se ha resbalado, hermanos. Ciertamente Dios los usa, ciertamente Dios le da revelación que dices tú, wow, qué tremendo. Porque hay personas, hermanos, que cuando nos disponemos, entendemos las verdades de una manera más profunda y más clara. Pero para bendición, porque hay gente que recibe claramente la voz de Dios de una manera bien clara y profunda, pero ¿saben lo que hacen? Se convierten en unos arrogantes de primera. Y ahí dice la palabra del Señor en Ezequiel 28, el mismo Satanás cayendo, hermanos. Mucho cuidado, hermanos. Dios nos quiere bendecir con su revelación excelente. Esa es la prioridad, definitivamente. Pero tengamos muchísimo cuidado con la grandeza de las revelaciones. Pablo dijo, para que no me exaltase, ¿qué fue? Me dieron un aguijón. Así es de que si usted está en esa condición, más nos vale que nos veamos ahí con un aguijón. ¿No? Yo te voy a enseñar el mío y espero que usted me enseñe el suyo.
¿verdad? Para que no nos crezcamos, ¿no? Es más, todo aquel que verdaderamente dice tener revelación de lo alto, revelación bíblica sana y edificante y sustanciosa, debe tener evidencias de un cambio genuino en su corazón, hermanos. La revelación de Dios, escúchame bien, transforma. No es para que me vengas a presumir que te sabes los 66 libros de memoria. La revelación de Dios transforma, la revelación de Dios cambia, la revelación de Dios afecta nuestra vida de una manera completa para bien. Y todos lo pueden notar, hasta el gato lo puede notar. ¿Qué dice la palabra del Señor en Salmos 19, versículo 7? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si usted dice que se le reveló Dios en Patmos, esperamos vernos ahí, agachaditos y humildes. ¿Qué hizo Dios, hermanos? ¿Por qué creen que Dios puso en el corazón de Ana decirle en sus oraciones, Señor mi Dios, si tú me das el regalo, si tú me das el privilegio de que pueda yo dar a luz a un varoncito, si tú quitas de mí mi afrenta y me das un varoncito, dice la Biblia de labios de Ana, yo te lo voy a ofrecer todos los días de su vida. Una vez que deje de beber pecho, mi bebecito, yo, delante de ti, mi Señor, yo te lo voy a llevar. Yo te lo voy a poner ahí, en la isla de Patmos, apartadito. ¿Qué hizo, hermanos? Se quedó en el templo, hermanos. Se quedó en el templo ese niñito. Ahí se quedó, ahí no se movió, fíjense. ¿Y qué dice la Biblia que sucedió con este joven ahí en 1 Samuel 3, versículo 7? ¿Quiere leerlo conmigo para que se dé cuenta, hermanos, que como le titulé al tema, aislados por causa? 1 Samuel 3, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 7. 3:7 dice lo siguiente. Y Samuel, escuchen bien, cómo bendicen esos tiempos apartados para Dios. Él se apartó para Dios, ni siquiera su mamá se atrevió a quedarse con él. En el versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ahora, ¿qué significa eso, pastor? Si usted lee el versículo 1 ahí en el capítulo 3, dice la Biblia que el joven Samuel ya ministraba a Jehová en la presencia de Elí, ya lo ministraba, Aquí no está diciendo que no se le había revelado la palabra de Dios. No estamos hablando de la Torah, ¿verdad? No estamos hablando de los rollos, porque él ya estaba aprendiendo palabra del Señor y esa era lo que ministraba. Ahora, ¿qué aprendió en ese tiempo de confinamiento este sacerdotito, este niño sacerdotito? ¿Qué aprendió, mis amados? A escuchar la voz de Dios. Él nunca había escuchado audiblemente la voz de Jehová de los ejércitos, como antiguamente Dios se manifestaba. ¿Se dan cuenta, mis amados, lo beneficioso y lo sobrenatural que es recibir la revelación en donde Dios nos pone? Él lo tuvo que aprender. Incluso Elí le dijo, si te habla por tercera vez, dile, heme aquí, Señor, heme aquí. Y dice la Biblia que no se le había revelado, pero gloria al Señor que Dios fue y le dijo, Samuel, Samuel. Él aprendió a recibir revelación. Para todos los que estamos aislados por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, mis amados hermanos, la revelación de Dios es para meditarla día y de noche. Josué capítulo 1, versículo 8. La revelación de Dios, mis amados, se lee y se estudia para enseñarla. Primera de Timoteo 4, versículo 13.
La revelación de Dios se recibe de parte de un ministro, como ahorita lo está recibiendo usted, en base a la exposición de la palabra, como lo dice Efesios 4, versículo 11, para que seamos perfeccionados como todo santo de Dios. ¿Sí sabía que solamente por medio de la revelación nos podemos limpiar interiormente? No hay otra, hermanos. ¿Qué dice el Salmos 119, 9? ¿Qué dice el Salmos 119, 9, hermanos? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará, hermanos? Con guardar la revelación, la palabra, la Torah de Dios. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo vamos a guardar la revelación si no la escuchamos, no la escudriñamos, no la leemos, no nos empapamos de qué revelación vamos a limpiar nuestras vidas, hermano? ¿Se dan cuenta, verdad, las partes bíblicas que a veces ignoramos? ¿Verdad? Todo tiene una causa, hermanos. Y gloria al Señor por la vida de Juan. Gloria al Señor por su vida de Juan. Porque Él se dispuso y ahora tenemos 3 libros más que a Dios le plació soplarle, manifestarle a este varón de Dios. Él ya conocía a Jesús. Él conoció al Verbo. Por eso escribe ahí en las epístolas. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, esto testificamos, dicen las epístolas de San Juan. Esto testificamos. Y yo les recomiendo, mis amados hermanos, que si no lo ha hecho, hagámoslo. Aquí está la revelación, hermanos. Aquí está la palabra de Dios. ¿Verdad? Ya no tienes que andar escuchando espíritus engañadores. ¿Quieres que Dios te hable de una manera grande, de una manera amplia y de una manera profunda? Aquí está el Apocalipsis, hermanos. Aquí está descorrido todo el velo. Es cuestión de ir nomás a la palabra de Dios. ¿Verdad? Yo considero que en estos tiempos absolutamente todos hemos aprendido, pero hay algo que no se nos debe de olvidar, mis amados. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios nos debe de ministrar día y noche. La palabra de Dios no se tiene que apartar de nosotros, hermanos. Yo sé que todos los cristianos buscamos revelación. Toda la gente busca revelación. Todas las personas buscamos revelación, hermanos. ¿Dónde está, pastor? Mira, está bien que escuchemos otros pastores. Yo también lo hago, yo también escucho otros pastores. ¿No? Pero mis amados, nuestra prioridad es buscar ansiosamente, como el siervo brama por las aguas, así clama por Salmos 43, si no estoy mal, así clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed del Dios vivo. Aquí está el Dios vivo, aquí está la palabra viviente, hermanos. El predicador ya fue bendecido porque Dios ya le dio la revelación. Pero ¿y usted y yo? Vamos a terminar leyendo Apocalipsis con la parte que iniciamos. Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, en el versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa
Yo quiero que se lleve esa palabra en su corazón por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo le invito, mis amados hermanos, a que juntos oremos y le pidamos a Dios que esta haya sido nuestra causa, hermanos. Y si no fue esta causa, la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, si no fue esta causa, hermanos, compongamos. Tenemos que componer, hermanos, porque no hay mayor prioridad y bendición que recibir la revelación ya escrita, hermanos, ¿ok? Así es de que acompáñenme a orar, por favor. Levante sus manitas ahí. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra, mi Dios y mi Señor. Tu palabra ya está escrita, ya está revelada. Gracias por ministrarnos. Gracias, oh Dios Todopoderoso, por apartarnos en estos tiempos. Tú has querido limpiar nuestras vidas y nuestros corazones. Hemos estado compartiendo temas de cómo limpiarnos, oh Dios, de cómo ir dejando esos malos hábitos que ciertamente ensucian mi vida, porque ciertamente en lo físico limpiamos todo, Señor. Limpiamos nuestros hogares, aspiramos nuestros cuartos, limpiamos las paredes, limpiamos la estufa, limpiamos la cocina, limpiamos los pisos, limpiamos nuestros automóviles, limpiamos muchas cosas, oh Dios. Pero como lo acabamos de leer en Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo puede limpiar tu iglesia, mi Dios? Sino solamente con guardar, con cumplir toda tu revelación, mi Dios. Y hoy te pido en nombre de Cristo Jesús que tú limpies a tu iglesia, mi Dios. Límpianos, Señor. Queremos recibir tu palabra. Queremos ser esos odres nuevos, limpiecitos, para que todas las verdades bíblicas que tú nos des puedan ser atesoradas y puedan ser, mi Dios, de bendición para otros también, porque esa es la prioridad, ser de bendición, mi Dios. Señor, háblanos a través de tu palabra, de tu Biblia. Aquellos que aún no son diestros, Señor, permíteles que ellos sigan siendo aplicados a tu voz, Dios. Que se dispongan a leer tu palabra, enséñales. Y que también estén atentos a lo que se les enseña en las congregaciones, porque ese es el patrón bíblico, que en las congregaciones se preparen y lleguemos, oh Dios, a ser unos varones maduros, oh Dios, a la estatura del varón perfecto que eres tú, Señor Jesús. Revélate a nuestros corazones en base a tu palabra, mi Dios, te lo rogamos y te lo pedimos. Y también queremos orar por aquellos que no han recibido al Señor Jesús. Dile ahí, Señor Jesús, te me has revelado como la salvación eterna y te pido perdón por mis pecados, mis errores. Señor, yo sé que no hay otro Dios que perdone, no hay otro Dios que tenga salvación eterna, no hay otro Dios que provea un lugar en el cielo más que tú, Señor Jesús. Y en estos momentos dile ahí con tu corazón, yo quiero un lugar contigo, perdona mis pecados, perdóname, Señor. Yo quiero cambiar mi vida y quiero que tú te sigas revelando a mi corazón, Señor. Gracias por traerme a tus pies. Gracias, Señor. Gracias por recibirme. Gracias por recibirme en los cielos, mi Dios. Gracias por recibirme en tu reino eterno, Padre, en nombre de Jesús. También queremos orar por las personas. Hay una hermana que pide oración por David y hay una persona que está luchando por sanidad del COVID-19. Si hay alguien que esté ahí, enfermo de X cosa, en el nombre de Jesús, pues acompáñeme a orar, por favor. Cualquier otra petición que haya, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos por sanidad. Estas personas, oh Dios, que estén sufriendo por la pandemia, cualquier tipo de enfermedad, mi Dios, enfermedad de los riñones, pulmones, hígado, enfermedad de los pies, de las manos, artritis, enfermedad de los ojos, enfermedad de cualquier tipo, mi Dios, cualquier plaga, cualquier problema físico, te pedimos, oh Dios, que tú lleves sanidad a los cuerpos. Gracias por estar con nosotros, gracias por ministrarnos, gracias por hacer ese milagro, oh Dios, creemos en ti, mi Dios. Te damos gloria y te damos honra,
Te damos la alabanza y gracias por escucharnos, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.